Hola, zaragocistas. Año nuevo, vida vieja, para o Real Zaragoza que perdió en Elche na zaguera chugada do partido dimpués de fer un treballo defensivo muy bueno todo o partido, pues, y se cambio en o zaguer minuto, pues no salió bien y me pienso que descolocó y desajustó las marcas en la defensa porque remata Solenco. Y bueno, pues todo un buen treballo que se va feito, pues perdió. Pero tampoco no me pienso que cal fer un análisis nomás pensando en esa jugada, sino que Miguel Ángel Rodríguez me pienso que fue un buen planteamiento para el tipo de partido que teníamos, con un equipo muy bueno que se mete en puesto de ascenso rito y que ha millorado un buitismo respecto a primera vuelta, que dice pues que no me lleva al Elche bien, pero bueno, también que esto da buitismas en vueltas a segunda división. Y bueno, pues ahí se ve que nunca no puedes eh, presionar lo que puede pasar en lo este venidero. Por Real Zaragoza, pues construimos lo que puede ser un equipo fiable, defender bien. A teoría de Manta, pues ayer pues teníamos bien tapados esos pies, pero no hay de otro suelo. Y más que más, me pienso que se prueba a faltar mitismo a Soberón, a Bagdad, y que cal esperar que y torne para poder hacer una valoración de lo que puede dar en la faceta ofensiva Miguel Ángel Rodríguez, que no partió con o Tenerife en casa nuestra, pues se va a ver pues, un partido de raza diferente y va a estar o Tenerife y haga un planteamiento como hacíamos nosotros ayer y a ver pues cómo puede atacar este equipo con todo y con eso de que no tenemos a los dos delanteros titulares, pues que se lo vayan a faltar en cualquier equipo. Y bueno, pues todas estas circunstancias han feito que desgraciadamente nos hemos asentado en la zona media de la clasificación. Encara quedan muchos partidos, pero Tenimentles no se amillore en ataque, se fregan fichajes y tornen 8 jugadores lesionados, pues me pienso que de una manera realista no se puede decir que este equipo pueda jugar os playoffs. Sí que puedo estar a ellos con toda la plantilla, pero y una cosa que prácticamente no hemos visto en toda la temporada. Eh, con el partido de ayer, pues me pienso que no tiramos a puerta en todo partido, que se tenieron ver ocasión de hacer una mica más, pero también se te va a faltar pues, o falta de calidad o que no salió bien a jugada en las pocas ocasiones que se tiene. La verdad es que el equipo se echó demasiado entazado, zagues 20 minutos y eso llega a una ventalla al rival y una pegada más en el centro lateral. Pues venió o gol y más que más con ese cambio, pues que meter un defensa más, cambiar que Clemente pasó a un medio campo y cambiar posiciones cuando más quedaba un minuto, pues no salió bien. Fuera este o mensaje que lanzaste, pues de que no más ya cal defender, le parece que no llega mal resultado ni por los méritos ni por el rival tan fuerte que teníamos enfrente, pero y una cosa para aprender, si ya es con 5 defensas, pues meter uno más y que en teoría sale para defender
o centros laterals y falla, pues te quedas con cara daba bol y bueno, pues tampoco no podemos valorar guai de más do traballo de Miguel Ángel Torrigue que yo me fació bueno fue de esa zaguera jugada pues parís que quiere hacer con los chica un equipo principiando desde a defensa corrigiendo ese desequilibrio que tenemos entre ataque y defensa, pues al principio por ahí, ahora ya que no plegamos al área, tampoco no allí de llegar o partido más indicado, pues para hacer una conclusión general, pues por esas circunstancias o rival en plena forma, las baisas que tenemos, hay que valodarlo pues en pues, un partido con o Tenerife, como plantea un partido que cal salir a atacar, que el rival te va a ceder la iniciativa y veías, pues, sin Achana, pues si antipartid de hacer un buen equipo en defensa, lo puede hacer en ataque y más que siga equilibrado, pues a que Víctor Fernández, pues no ha podido a conseguir pues, en los tres partidos y que a la fin, pues, remató en la suya dimisión y en en unos malos resultados. Veremos qué se puede hacer o partido venien. Venga, bueno.